Soy Elisa, tengo 34 años. Antes creía que si me mantenía callada algún día verían mi esfuerzo y decidirían quedarse conmigo. Pero entonces recibí una invitación a una reunión de la junta. Savannah aparecía como la presentadora principal de un borrador estratégico que originalmente había escrito yo con mi propia letra. Todos tienen que acostumbrarse a no ser el centro ya, y entendí que el verdadero valor no necesita ser reconocido, solo protegido lo suficiente para que no pueda ser borrado. Algunas ausencias gritan más fuerte cuando nadie las nota. Pasé el peine de madera por mi cabello sin prisa. Se atoró una vez cerca de la base del cuello en un mechón que no me molesté en desenredar. El peine estaba liso por los años de uso, con un diente roto y el mango un poco más oscuro donde siempre descansaba mi pulgar. Mi mamá me lo dio cuando cumplí 16, envuelto en papel de seda y sellado con una calcomanía roja de un folleto de supermercado. Toda mujer necesita algo que sea suyo, me dijo. Nunca le pregunté qué significaba exactamente ese algo. El espejo de mi habitación estaba ligeramente inclinado hacia atrás, como si evitara mirar de frente a cualquiera. Ajusté el escote de mi vestido azul marino. Tenía una manchita deslavada cerca del dobladillo demasiado pequeña para notarse si no la señalaba, cosa que nunca hacía. Las mangas aún quedaban bien en los hombros, aunque uno de los puños ya comenzaba a soltarse. Revisé mi celular. No había correo de Savannah, ninguna invitación digital. Tampoco había nada en el buzón salvo un volante de limpieza de alfombras, que si era su idea de formalidad era bastante triste. La última vez que supe de ella fue cuando me etiquetó en una foto en la que no salgo una publicación nostálgica de nuestros veranos de infancia, donde solo aparecía ella arrodillada junto a un puesto de limonada que yo misma había construido con madera reciclada. El grupo de WhatsApp llamado Familia Bennett llevaba en silencio desde enero. Antes de eso, solo un meme reenviado y un emoji de manos rezando de parte de la tía Lidia. Volví a deslizar hacia abajo despacio, como si tal vez el mensaje apareciera de la nada. No apareció. Mi celular vibró. Nos vemos esta noche, emocionada por lo de Savannah en la azotea. Megan. Trabajó conmigo en los primeros días de la campaña de Larchmont, cuando Savannah apenas se acostumbraba al elogio público. Megan siempre fue amable, rápida con los chistes, pero nunca notaba lo que pasaba debajo de la superficie. Me quedé viendo el mensaje mucho tiempo. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla, pero no respondí. Abrí Instagram y encontré la historia en la cuenta de la firma de Savannah. Un boomerang en bucle, luces colgantes sobre una terraza, copas de champaña alineadas en una mesa, una silueta borrosa ajustando un micrófono. El pie de foto decía «Celebrando el liderazgo al estilo Bennett». Abajo un hashtag «Savannah en ascenso». Ya había respuestas de conocidos en común. «Ya quiero estar ahí». «Qué orgullo, una verdadera mujer». Bennett miré hacia mi regazo. La pantalla del celular se oscureció. De la repisa saqué una caja delgada forrada en terciopelo azul marino. Dentro una invitación de boda que Savannah me había enviado años atrás por error. El sobre iba dirigido a otra persona, pero la tarjeta interior tenía la lista de invitados. El nombre de la tía Louise estaba grabado en letras plateadas, aunque ella había fallecido 3 años antes. El mío no estaba. Nunca había estado. Detrás de la invitación había un recibo doblado, el depósito del servicio de banquete pagado con mi tarjeta de crédito. Se les olvidó quitar mi información de pago del documento de planeación. Nadie lo mencionó jamás. Yo tampoco lo recordé. Los bordes de la tarjeta ya estaban un poco curvados. La volví a meter en la caja y cerré la tapa sin presionarla. Fui al closet, abrí el cajón que casi nunca tocaba y saqué un pequeño paquete envuelto en papel craft y amarrado con hilo de yute. Adentro había una pluma fuente de latón que alguna vez fue de nuestro abuelo. Siempre la mantuve limpia e incluso le cambié el depósito de tinta el invierno pasado. Savannah no escribía nada a mano. Todo lo dictaba o lo delegaba. De todos modos había planeado regalarle la pluma, no porque fuera a usarla, sino porque venía de alguien a quien ninguna de las dos podía quitarle nada. Mi bolso seguía donde lo había dejado la noche anterior, junto al radiador bajo el zumbido suave del calefactor. Metí el paquete y cerré el cierre a la mitad.
El espejo volvió a atraparme mientras pasaba frente a él. No me detuve a mirar, solo lo suficiente para confirmar que aún estaba ahí, que mi figura no se había disuelto. El celular vibró otra vez. Un mensaje de mi mamá. Si vas a venir, no empieces nada. Dejé que la pantalla se apagara. Sin respuesta, sin borrar nada. Extendí la mano hacia el único anillo que usaba, plata delgada, ligeramente doblada, un regalo de una capitana retirada de la Fuerza Aérea la semana que dejé el servicio activo. Para cuando necesites recordar quién eres, me dijo. No recuerdo su nombre, solo su mano callosa pero amable. Me puse el anillo en el dedo y ajusté la correa de mi bolso. El elevador del edificio de Savannah requería un código de invitado. Busqué el nombre del despacho en línea y seguí los enlaces hasta dar con la dirección. La confirmación era pública, el lugar estaba etiquetado. Yo no estaba en la lista. Pero el edificio no lo sabía. Los algoritmos no cuestionan la presencia. Salí del departamento sin ver la hora. Afuera el viento traía una frialdad que se metía bajo las mangas. El tren llegó 2 minutos después de que pisé el andén. Nadie levantó la mirada cuando subí. Media hora más tarde estaba parada al otro lado de la calle viendo a la gente pasar por las puertas de vidrio como si siempre hubieran pertenecido allí. Mi celular vibró otra vez. Megan de nuevo. ¿Te tomas algo conmigo después de los discursos? Sin saludo, sin contexto, solo suponer. Crucé la calle. El vestíbulo olía a piedra pulida y jabón caro. Un guardia de seguridad asintió mientras pasaba. No sonreí. Dentro del elevador miré los números subir. Imaginé la azotea, las luces, las risas, la cámara flotando en el aire para la próxima historia destacada de Savannah. Imaginé las esquinas donde nadie notaría que estaba parada. Imaginé el aire sabiendo a gas rosado y a aplausos de más. Bajé la vista hacia mis zapatos, de piel negra un poco marcados. Los compré en una oferta de liquidación, nunca los usé más de 3 horas seguidas. Aún conservaban su forma. El elevador sonó, no salí. Mi reflejo en la puerta metálica me miraba de vuelta borroso pero completo. Tal vez se les olvidó. No iba a ser un escándalo. Pero olvidar a alguien no significa que haya desaparecido. A veces el esfuerzo por pertenecer se parece demasiado a rendirse. Cuando recién dejé el servicio, me mudé a un dúplex rentado a 10 kilómetros de casa de mi mamá. El revestimiento estaba pelado y el porche trasero se inclinaba hacia la cerca como si ya no pudiera más. Lo elegí porque el buzón no estaba roto y el inquilino anterior había dejado una tetera que silbaba de manera desigual. Me la quedé. Cada segundo jueves llevaba a mi mamá a su clínica en Bellevue. Nunca ofrecía para la gasolina, nunca preguntaba si me acomodaba la hora. Se subía, ajustaba las ventilas sin decir palabra y mantenía una mano enguantada sobre el borde de su bolso, como si alguien fuera a quitárselo. No me molestaba. Guardaba mentas en la guantera y ponía la radio pública con el volumen bajo. Ella nunca decía nada al respecto. Una vez a finales de marzo, pasamos frente a un puesto de café con narcisos pintados en la ventana. Miró de reojo y dijo, seca y despacio, «Tu hermana nunca me hace esperar. Ella usa el carril express». Asentí y tomé la salida hacia la autopista. Esa misma semana le mandé a Savannah un ensayo breve que escribí para una publicación militar de esos que imprimen entre columnas de opinión y reconocimientos. Hablaba del costo del silencio en despliegues tácticos y cómo la quietud puede ser armadura o jaula. No respondió, pero vi la frase reaparecer 3 meses después en una conferencia de branding. La quietud es el marco más poderoso, dijo en el escenario, sonriendo con esa calidez ensayada de quien nunca ha tenido que repetirse. Vi el video sin sonido. Ese verano yo organicé el cumpleaños de mamá. Un brunch tranquilo en un cafecito con jardín que alguna vez le gustó, mesa para 6. Llamé, antes pedí los scones de limón, hasta llevé el bastón plegable que se negaba a usar, pero siempre buscaba cuando llegaba el postre. Savannah llegó 40 minutos tarde con una caja de panadería del centro y una bufanda de seda nueva. Todos se pusieron de pie cuando entró. El mesero ofreció recalentar el té. Después alguien subió una foto mamá sosteniendo la caja como un regalo, la bufanda sobre el hombro.
El pie decía: Savannah siempre sabe cómo hacer que todo sea especial. Yo no salía en la foto. Yo la tomé. Hubo un tiempo en que pensé que el esfuerzo merecía espacio, que si llenaba suficientes vacíos, alguien acabaría notando la forma que dejaba al marcharme. Aún tengo la versión impresa del primer discurso de ascenso de Savannah. Borrador 7, marcado con tinta roja corrida en los márgenes. Me lo mandó tarde una noche con el asunto: ayuda sin saludo, sin signos. Reescribí párrafos enteros. Reorganicé el cierre, ajusté las transiciones. Recuerdo haber recortado una anécdota sobre nuestro padre para meter una sobre ciclos de confianza en el mercado. Ella nunca notó el cambio. En el evento habló frente a 300 personas y agradeció a su equipo. Levantó una frase enmarcada y le dijo al público: esto salió de mis desvelos. Siempre pienso mejor cuando estoy sola. No aplaudí. Mantuve las manos en el regazo, el pulgar trazando una rasgadura en el folleto del evento. Se había abierto junto al lomo, justo lo suficiente para dejar un borde áspero. Después pasó junto a mí en el vestíbulo. Su perfume olía diferente. No se te olvide mandarme esas correcciones la próxima, dijo sin detenerse. Bajé la mirada al borrador aún doblado en mi bolso. Tenía una mancha de café en la esquina y mi letra en 5 partes. Nunca me lo pidió de regreso. El cajón de mi cocina solía guardar tarjetas de agradecimiento. Las compraba en paquetes de 12 gris suave con esquinas doradas. Con el tiempo escribí más de 2 docenas. Solo 3 fueron enviadas. El resto se quedó en el cajón sin enviar, sin firmar. A veces los releo no por lo que escribí, sino por lo que no. Hay una carpeta manila al fondo de mi archivero con la etiqueta eventos. Guarda invitaciones a cosas que planeé pero nunca organicé y cosas a las que asistí pero en las que no fui incluida. El anuncio del compromiso de Savannah, impreso en un diseño tríptico con estilo profesional. El programa de una gala donde mi nombre estaba mal escrito, bajo editoras colaboradoras. Un boleto para una subasta benéfica que pagué 2 veces. Una tarjeta navideña de nuestra madre dirigida para mis niñas, pero solo firmada debajo del nombre de Savannah. Una noche me senté a la mesa y las extendí todas en filas. Papel sobre papel apiladas por año. La más antigua era de la universidad, un banquete al que Savannah confirmó mi asistencia sin preguntarme y luego mandó a su compañera de cuarto. La más reciente era un menú impreso de una cata para la cual yo había contratado a todos los proveedores. Mi nombre no estaba en la lista de patrocinadores, nunca lo estuvo. Recogí la pila lentamente metiendo cada pieza en una caja de zapatos que no usaba desde la fuerza aérea. La tapa no cerraba bien. Algunas esquinas se doblaron. El último objeto que coloqué fue una foto del brunch de cumpleaños de nuestra madre. Había llegado por error una de esas impresiones automáticas enviadas por un familiar que no sabía que ya no me incluían. En la imagen, la bufanda de Savannah se alzaba por el viento, los ojos de mamá mirando hacia la caja de limones, la sonrisa detenida o a la mitad. Casi se podría creer que fue un momento. Casi. Cerré la caja con una tira de cinta de carrocero y no escribí nada en la tapa. No hacía falta. Recordaría lo que no contenía. Antes creía que ayudar lo suficiente me haría visible. No me había dado cuenta que hay esfuerzos diseñados para desaparecer. Antes pensaba que las fotografías eran prueba de que estuve ahí, de que importé, aunque nadie lo recordara. El sobre acolchado estuvo sobre la barra 2 días antes de que lo abriera. La etiqueta decía E. Bennett, escrito en la cursiva familiar de mi madre, pero dentro no era para mí. Un álbum de fotos envuelto en papel floral y atado con un listón plateado. Ese tipo de detalle que mamá solía reservar para cumpleaños y celebraciones, no para un martes cualquiera de marzo. No había tarjeta, solo una nota adhesiva en el plástico. Para Savannah son las que pediste. Desaté el listón. Las hojas crujieron como si no se hubieran abierto en años. Cada foto estaba cuidadosamente colocada a las esquinas, metidas con precisión en sus espacios. Los pies de foto, escritos con tinta ya deslavada. La primera era de un cumpleaños, tal vez mi 12º. Reconocí el pastel vainilla con betún verde pálido, el tipo que siempre apartaba. En la imagen estoy de pie junto al piano de la sala, espalda recta, manos juntas. Mi vestido de fiesta se veía demasiado rígido.
Todos los demás sonreían hacia algo fuera de cámara. Yo no. Una nota en tinta azul Savannah, tocando para los invitados después de cenar. Pero eso no era cierto. Savannah se había ido temprano esa noche a una pijamada. No tocó el piano. Lo recuerdo porque practiqué esa pieza durante semanas y nadie aplaudió cuando terminé. Pasé la página, una foto de graduación, el birrete un poco ladeado, botas lustradas. El sello de West Point apenas visible al fondo. Mamá insistió en tomar una foto rápida antes de que subiera al autobús. Su rostro inescrutable, una mano aferrada a la correa del bolso, como si fuera lo único que la mantenía ahí. El pie de foto, graduación de Elisa. Solo nosotras, Savannah, tenía trabajo. Sin punto final. Como si fuera un pensamiento añadido al final. Otra página. Un viaje de campamento. Conocía bien ese lugar cerca del lago Harris, junto al camino forestal. Lo elegí porque Savannah prefería senderos planos. Empaqué la hielera, cargué el auto y reservé los permisos. Incluso reparé el cierre roto del saco de dormir de mamá. La foto mostraba a Savannah sosteniendo una linterna al atardecer. Su cabello atrapaba el resplandor anaranjado como si fuera una escena montada. Al fondo la tienda que yo armé. La fogata que encendí. Pie de foto Savannah lideró el viaje, muy orgullosa de ella. Cerré el álbum por un momento y apoyé la mano sobre la portada. El borde repujado rascaba levemente mi palma. De ese cuero barato que con el tiempo se cuartea en las esquinas. Pasé a la última página. Una Navidad en familia. El año en que volví de Afganistán. Había envuelto los regalos con papel craft y lazos de hilo porque no tuve tiempo de ir de compras. Recuerdo que Savannah se rió diciendo que parecía sacado de Pinterest. La foto estaba encuadrada justo mamá, papá, Savannah y el árbol. Yo no aparecía. La nota al final decía, nuestras niñas Nochebuena. Había un silencio en mi pecho que no pedía nada. No exigía explicaciones ni relatos. Solo espacio hueco y exacto. Recorrí con el dedo el borde de una página. Estaba un poco amarillenta, donde el pegamento se unía con el plástico. Recordé cuántas veces me ofrecía escanearlas para conservarlas en digital. Muy técnico, dijo mi mamá, una vez quitándome la idea con un gesto. Que Savannah se encargue de las historias. Se me vino a la mente un momento, creo que fue en Acción de Gracias, hace unos 3 años. Yo llevé el postre. Una tarta de arándano de esa panadería cerca de la base. Cuando la puse en la mesa, mi mamá preguntó si había traído otra por si no cuajaba el pay de Savannah. Otra vez en un evento de beneficencia. Savannah me presentó como mi hermana la que hace cosas del ejército. Alguien soltó una risa. Yo solo asentí. Cerré el álbum. Las páginas suspiraron al juntarse. Mis ojos se posaron en una tira de fotos de cabina escondida detrás de la última página. 4 cuadros diminutos. Savannah en todos haciendo muecas, lanzando el cabello al aire. Nadie más en el encuadre. Pero yo recordaba haber estado allí. Yo sostenía la cámara. No quiso hacer fila. Me agaché y presioné el botón desde afuera. No había leyenda. Tomé una pluma del mostrador. La tinta casi seca. Escribí despacio cada letra medida. No es mío. Pegué la nota en la portada del álbum y lo coloqué con cuidado de nuevo en el sobre, sin moño. Sin remitente, sin mensaje posterior. Solo una cosa más enviada al nombre equivocado, llena de una historia que no era la mía escrita con la tinta de alguien más. No llamé. No había nada que corregir. Me quedé sentada un rato mirando el álbum. Su lomo se arqueaba un poco como si hubiera demasiados recuerdos apretados con fuerza. Esa noche hice té. La taza tenía una astilla en el borde, un regalo de un compañero de unidad ya retirado. La etiqueta de la bolsita se curvaba hacia arriba como si quisiera ser leída. No la toqué. El álbum quedó cerrado, y entendí que quizás nunca estuvo realmente abierto. A veces el silencio dice justo lo que yo no me atrevía a nombrar. Había alisado el cuello de la blusa azul marino 3 veces antes de doblarla en mi bolso. No era nueva ni siquiera favorecedora, pero las costuras me recordaban un uniforme. Algo en las líneas me daba orden, dirección. Llevaba una caja pequeña envuelta en papel color pergamino. Dentro un juego de plumas grabado con mis iniciales discretas. No las de Savannah, las mías.
No sabía si eso era rebeldía o costumbre. Nadie levantó la vista cuando llegué. En la azotea colgaban luces blancas minimalistas, de esas que hacen que todo parezca curado pero distante. Paredes de cristal enmarcaban la ciudad. La gente se agrupaba en círculos sueltos, risas que subían en ráfagas medidas como fuegos artificiales con retardo. Savannah estaba en el centro, su saco impecable, su voz apenas por encima de la música. Alguien le tocó el codo como si fuera algo frágil. Esperé a que girara un poco y entonces di un paso al frente aún con el regalo en las manos. No se detuvo, no parpadeó. Sus dedos se aferraron al vaso de refresco en su mano, no champaña, no vino solo soda ámbar con una rodaja de lima flotando arriba. Lo alzó despacio y lo inclinó hacia adelante. Un solo vertido intencional sobre el frente de mi blusa. El murmullo cesó. Hasta las luces parecieron titilar. No me moví. La blusa se pegó a mi piel, la tela oscureciéndose en el dobladillo. La caja con las plumas seguía en mi mano. No aflojé el agarre. Detrás de ella alguien susurró. ¿Quién es ella? Eché a otra voz más fuerte. ¿Del catering? Savannah no los corrigió. Dio medio paso hacia atrás. Y entonces vino la voz que solía despertarme para ir a la escuela, la que escondía notitas en mi lonchera. No dejes que te arruine la noche, amor. Mi madre pasó junto a mí palmeando el brazo de Savannah con una servilleta. Ni siquiera miró mi camisa. Siempre hace esto. Siempre encuentra la forma de hacerlo sobre ella. Vi una gota de soda caer de mi manga al mármol. 1, 2, 3, y luego un cambio. Mínimo, apenas audible. El paso suave de unos zapatos de cuero. Un pañuelo de lino blanco extendido doblado con precisión como de otra época. Damon. No dijo nada. No me buscó con la mirada. Solo ofreció el pañuelo y se quedó a mi lado, no enfrente, no como escudo, sino como presencia. La caja de plumas seguía en mi mano. La humedad había alcanzado una esquina del envoltorio. La coloqué con cuidado sobre la mesa más cercana. Nadie la tomó. Megan, quien fue mi compañera de cuarto, luego una extraña, me miró con el ceño fruncido. Ella no está en la lista, murmuró alguien detrás de ella. Yo recordé la lista. Recordé el correo que nunca recibí. Me limpié las manos sin apuro. El refresco huele vagamente a fuisín, a infancia si no miras demasiado de cerca. Elaine dio un paso hacia mí, pero sin voltearse. Aquí no es el lugar, tienes que irte ya. Me escuché responder, pero solo en pensamiento. Nunca fue el lugar, no para mí. Un hombre con traje gris soltó una risa incómoda. No sabía que Savannah tenía una hermana. Una mujer se inclinó hacia él. Tal vez no la tiene. Ya sabes cómo son estas cosas. Savannah tomó otra copa y se dio la vuelta. Su voz regresó a ese ritmo ensayado, animado y pulido. Recordé ese tono de sus discursos de campaña en la prepa, los que yo corregía, los que ella nunca agradeció. No busqué una toalla. No expliqué nada. No pregunté quién le dijo al barman que yo no era una invitada. Di una última mirada al horizonte. Las paredes de cristal reflejaban todo, excepto a mí. Damon colocó el pañuelo en mi palma. Aún estaba tibio por el calor de su mano. Nadie aplaudió. Nadie se sorprendió. Esa fue la crueldad limpia, silenciosa. No solté el pañuelo. No lo arrugué. Lo doblé despacio marcando los dobleces como si fuera un documento que debía archivarse. Una ceremonia callada y definitiva. La mano de mi madre seguía en el hombro de Savannah. Sus dedos ahora quietos descansaban justo debajo de la clavícula como cuando se alisa un vestido antes de coserlo. Pensé en la foto enmarcada sobre el piano en casa Savannah, con uniforme aunque nunca usó uno. El día que partí a la misión no hubo cámaras. Alguien chocó un tenedor contra una copa. Estaban por hacer un brindis. Retrocedí un paso, no para huir, solo lo suficiente para no tapar la luz. Dejé el regalo sobre la mesa. La mancha del refresco se había extendido por la base como un moretón. Nadie se dio cuenta. Me quedé de pie en el silencio, no aparte de él, sino dentro de él. Y por primera vez no me estremecí. Hay momentos en los que la ausencia se vuelve visible, no porque alguien la mencione, sino porque ya no intenta esconderse. Y entendí sin duda ni pregunta que nunca estuve destinada a pertenecer. Hay ruidos que nunca llegan al oído, pero se quedan en el cuerpo. El olor del refresco ya se había ido de mi blusa,
pero la tela conservaba la forma de ese instante. No la colgué para secar. La dejé extendida sobre la silla junto a la regadera con los botones abiertos, las mangas dobladas hacia adentro, como si el cuerpo aún estuviera allí. El vapor llenó la habitación y se enroscó en el espejo. No lo limpié. Dejé que se quedara borroso. Estuve bajo el agua el tiempo suficiente para perder la noción del tiempo. No se trataba de enjuagar nada. Era el silencio entre las gotas lo que aclaraba las cosas. La loseta bajo mis pies tenía una grieta que nunca había notado fina y regular como algo capilar y permanente. Al secarme abrí el cajón donde guardo las cosas que ya no necesito pero que aún no he podido tirar. Encima estaba el correo impreso de hace meses doblado en tercios. El papel se había suavizado de tanto releerlo, pero el mensaje seguía cortante. No vuelvas a venir si vas a seguir complicando todo. Sin puntuación. Sin nombre. Solo el tono de alguien que cree que el silencio equivale a obedecer. Debajo una pila de cartas, las que escribí y nunca pocas envié. Algunas dirigidas a mí misma, otras a nombres que no había dicho en voz alta desde hace años. Antes pensaba que si encontraba las palabras justas, alguien por fin entendería. Pero la precisión no garantiza ser escuchada. Solo significa que hablaste con claridad. Una carta terminaba con «Ya no intento que me vean, solo quiero dejar de desaparecer». La pluma se había enterrado en la hoja. No era mi intención apretar tan fuerte. Abrí la laptop. La pantalla parpadeó y luego mostró la galería de fotos. La carpeta compartido contigo tenía cosas nuevas. Una foto de mamá con Savannah en un evento público Savannah sosteniendo un premio. El pie decía, agradecida por mujeres fuertes y familias aún más fuertes. No reconocí el lugar donde estaban, no hice zoom. Solo seleccioné toda la carpeta y la mandé a la papelera. Cuando apareció la confirmación, ¿seguro que quieres eliminar 118 elementos? Pulsé que sí. No se sintió como un cierre, solo como algo necesario. Cambié el nombre en mi cuenta de iCloud. Quité la inicial del medio. Reinicié mi contraseña. Me salí de todos los grupos menos del de Megan, la única que alguna vez notó cuando me callaba. El chat de familia Bennett parpadeó una vez mostrando mensajes sin leer un enlace de mamá. Para una invitación de gala la respuesta de Savannah con un emoji de pulgar arriba y un artículo reenviado de un periódico local. Nadie preguntó a dónde me fui. Solo siguieron hablando alrededor de la ausencia. Toqué salir de la conversación. Cuando apareció la segunda confirmación no dudé. En la cocina, el gabinete sobre el fregadero tenía la única fotografía que aún estaba a la vista. Era de West Point mi graduación. El marco estaba un poco amarillento y una esquina astillada desde la última mudanza. En la foto, mi postura era firme, el uniforme impecable. Savannah estaba a mi lado sin uniforme, con su mano sobre mi hombro como si tuviera derecho a estar ahí. Su sonrisa se había congelado a mitad de una risa. El recuerdo no coincidía con la imagen. Ella vacada había llegado tarde ese día. Mamá se preocupó más por sus zapatos que por mi insignia de oficial. Papá no fue. La única persona que me abrazó fue mi comandante. Quité el marco. No se rompió el vidrio. Nada se quebró. Lo coloqué boca abajo en el cajón donde guardo las pilas y los cupones vencidos. En el mismo gancho colgué un mapa doblado de Seattle con pliegues desteñido impersonal. No decía mi nombre. No esperaba nada de mí. Lo único que añadí fue una pequeña calcomanía roja para marcar mi calle. No el edificio ni el número del departamento, solo la zona. Eso me pareció suficiente. Esa noche bajé la toalla del gancho y la doblé distinto. Solo para cambiar algo, en la esquina de mi escritorio coloqué el sobre con las cartas y lo até con una tira nueva de gasa, limpia, sin usar. Mi teléfono vibró una vez. Una notificación de un calendario que ya ni actualizaba, aniversario del ascenso de Savannah. La eliminé. Abrí un correo en blanco, sin saludo, sin asunto. Para Elaine Bennett, Savannah Bennett. Mensaje: no voy a lugares donde no soy invitada. Sin firma. Sin petición. Solo una línea. Solo el aire aclarado, no reclamado. Presioné enviar. No rebotó. No hubo respuesta. Solo una confirmación silenciosa, mensaje enviado. El resto de la noche fue ordinario. Herví agua para té y olvidé tomarlo. Doblé ropa y no la guardé.
Volví a mirar el mapa y me gustó que no hiciera preguntas. No encendí ninguna vela, no escribí en mi diario, no hice nada simbólico. Pero por primera vez en años escuché mi propio nombre en mi cabeza sin estremecerme. Y entendí que el silencio no es ausencia, es presencia rechazada y luego recuperada. Algunas paredes no devuelven ecos del pasado y solo por eso ya valen la pena. El piso crujió una sola vez justo bajo el alféizar donde pongo la tetera cada mañana. No fue un quejido de antigüedad, sino algo más suave, como si las tablas del suelo hubieran aprendido a respirar. Mi nuevo departamento estaba en el tercer piso angosto y cuadrado sin pasillos, lo bastante amplios para reliquias sin repisas pensadas para retratos familiares. No importaba. Nada vino conmigo salvo una caja de cartón con libretas, una tetera de hierro fundido y una colcha doblada con iniciales que no eran mías. La mesa junto hasta la ventana no estaba barnizada. Tenía una marca tenue de cuchillo sobre la superficie de esas que dejan quienes cortan pan con descuido. No me molestó. Seguí la línea con la uña del pulgar mientras el té se infusionaba, dejando que las hojas se asentaran sin usar cuchara. En la pared sobre mi escritorio no había cuadros ni diplomas, solo notas clavadas sobre papel craft, frases cortas, esquemas tácticos, fragmentos de pensamiento garabateados con tinta negra como los huesos de un idioma que solo yo entendía. Antes los escribía para otros reportes, ediciones, ideas que después firmaba alguien más. Aquí no necesitaba público. La pluma que usaba no era elegante. Dejaba un sonido rasposo sobre el papel, un ruido que había empezado a disfrutar. El armario no guardaba mucho. Un saco para reuniones, 2 vestidos doblados con cuidado, usados pero no gastados. No había comprado nada nuevo desde aquella noche en la azotea. Ya no esperaba ocasiones. No había cenas marcadas en mi calendario, ni aniversarios, ni recordatorios en tinta roja. Cada mañana encendía la tetera y barría el piso descalza. Las cerdas de la escoba tenían su ritmo suave, luego firme contra las esquinas. La repetición no era rutina, era prueba de que estaba. Estaba aquí, y solo limpiaba lo que yo ensuciaba, sin refresco derramado sobre seda, sin huellas invisibles que borrar. Damon llamaba una vez cada pocos días. Nunca decía mi nombre para empezar. Solo el silencio, luego el sonido del tráfico detrás de él. Una vez escuché a alguien reírse y preguntar, ¿es ella él? No respondió. Yo no pregunté. No hablamos de la fiesta de ascenso, ni del refresco, ni de la bufanda que me dio, ni de su mirada esa noche. Hablábamos como quienes comparten algo que ya no necesita mantenimiento, no roto, no intacto, solo aún ahí. ¿Duermes bien ahí?, preguntó una noche. Lo suficiente. Siempre imaginé que elegirías un lugar más iluminado. No lo elegí, solo estaba disponible. Hubo una pausa. ¿Te escuchas? Tranquila, ya no tengo por qué alzar la voz. Y eso fue todo. Por la tarde me quedé en el balcón apoyada en la barandilla descascarada mirando la banqueta. Las mujeres pasaban en grupos, 2 con carriolas, una arrastrando una bolsa de lona, otra con los tacones en la mano mientras hablaba por teléfono. No caminaban como si quisieran ser vistas. Llevaban el cabello sin peinar, la ropa sencilla. Una de ellas se detuvo, se apoyó en la reja y tomó agua de un termo agrietado. Tenía los ojos cerrados. Nadie la notó. Ese instante duró más de lo necesario. Adentro no tenía reloj en la pared, solo el sonido del agua enfriándose. Doblé la ropa sin música. Guardaba los recibos en una caja de lata sin etiqueta, y la ventana siempre abierta dejaba entrar una brisa sin olor que pudiera nombrar. No había libros de sanación, no había mantras escritos en cursiva, solo la satisfacción tranquila de que cada cosa estuviera en su lugar. La cuchara de regreso al cajón, la luz apagada desde el pasillo, el abrigo colgado aunque no lloviera. No había hablado con Savannah. Una vez mandó un mensaje, una foto, en una conferencia con 2 líneas. ¿Adivina de quién hablaron hoy? No lo abrí. La notificación desapareció sola. Mi mamá me reenviaba artículos como uno sobre resiliencia a través de los lazos familiares. Lo archivé. No lo borré, solo no lo abrí. Fui a la oficina de correos y cambié oficialmente mi dirección. En el formulario había un espacio para anotar si alguien más vivía conmigo. Lo dejé en blanco. La empleada no hizo preguntas. Me cayó bien por eso.
Lo mejor del nuevo lugar era que no había eco. Mi antiguo departamento, todavía medio amueblado más cerca del centro, retenía las voces más de lo necesario. Una vez dejé caer una cuchara de metal en el fregadero y el sonido se quedó pegado en las esquinas como si algo rondara. Aquí el ruido paraba cuando yo me detenía. El silencio era mío. Por la noche me sentaba en el piso junto hacia la ventana con una taza de té de cebada y releía antiguos informes de campo, los militares. No extrañaba el uniforme, solo la claridad de una misión, saber exactamente cuál era tu papel aunque nadie lo reconociera, aunque borraran tu nombre en la diapositiva final. Encontré un cuaderno viejo en el fondo de un cajón con el lomo casi suelto. Adentro una sola frase encerrada con 2 círculos. La verdad no necesita aplausos, solo espacio para existir. Esa noche no encendí ninguna vela, no puse música, no serví una copa, solo me senté junto a la tetera y dejé que el agua se enfriara. Y por la mañana abrí una nueva página en mi diario y escribí una línea. Ya no necesito que nadie valide mi valor, solo necesito que no lo borren de nuevo. Hay silencios que llegan disfrazados de disculpas, pero en realidad solo vienen a despejar el camino para otra cosa. El mensaje llegó sin nombre al final. Solo decía, puedes venir a casa este fin de semana, sin punto, sin calidez. El remitente aún decía mamá. Bennett, aunque yo había cambiado su foto de contacto a un círculo vacío hace meses. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Cuando la toqué de nuevo el texto seguía ahí inmutable. Abajo, las sugerencias automáticas ofrecían claro. Tal vez. ¿Qué pasa? Escribí mi propia respuesta. ¿Qué sucede? La llamada entró antes de que pudiera bloquear el celular. Dejé que sonara 2 veces y contesté. Su voz tenía ese tono calculado de quien quiere sonar casual. No es nada dramático, empezó. Vamos a hacer una reunión pequeña. Solo la familia. Savannah la está organizando. Pensó que sería buena imagen si todos mostrábamos unidad. No dije nada. Ella siguió. Ya sabes cómo habla la gente. No se vería bien si uno de nosotros no estuviera. Sobre todo ahora que Savannah representa intereses más públicos. Es la cara de mucho de lo que hemos construido. Hizo una pausa como esperando mi aprobación. Entonces, podemos contar contigo para que estés presentable. Como si yo fuera una mancha que prefería mantener fuera del encuadre, a menos que pudiera borrarse del todo. Miré mi mano. Sin pensarlo, frotaba el lomo cerrado del diario. En la tapa había un rayón pequeño que nunca se quitó, una marca del día que lo dejé caer durante una sesión de campo en Kandahar. Fue la última vez que escribí algo antes de perder a mi comandante de pelotón. Ya no lo abría, pero nunca lo guardé. Su voz volvió. No tienes que hacer mucho. Solo sé amable. Sonríe. Se trata de mostrar estabilidad. Savannah va a lanzar su programa de legado pronto y no queremos historias que distraigan. Ahí fue donde se le escapó. No con enojo, no con fuerza, sino con una intención demasiado delgada para sostenerse. Ella necesita que esto se vea impecable. Ya sabes. A los inversionistas les gusta la constancia, una imagen fuerte de familia. Colgué sin decir nada. El celular quedó boca abajo el resto de la tarde. Días después apareció una carpeta en mi bandeja de entrada. Llevaba por título Confidencial, solo para tus ojos, enviada por alguien con quien no hablaba desde que me dieron de baja. El correo no tenía cuerpo, sin saludo, sin firma. Dentro había diapositivas, presentaciones, bocetos de la nueva campaña personal de Savannah. En una de las páginas reconocí un gráfico demasiado familiar, un modelo de resiliencia de 3 niveles, con ruta de reintegración para zonas post-conflicto. Lo había esbozado en 2017 mientras estaba destacada en el extranjero en una semana de tormentas de polvo y transmisiones fallidas. Lo escribí primero a mano, luego lo digitalicé. Las flechas eran las mismas. Incluso el código de colores coincidía azul marino, gris, ceniza, ocre. Otra diapositiva citaba una frase que una vez leí en voz alta durante una reunión de informe remoto. Una línea que había escrito para mí pero que compartí en voz alta solo una vez.
La visibilidad no siempre significa valor, pero la ausencia a menudo se confunde con fracaso. Ahí estaba centrada en negritas atribuida al ético de liderazgo Bennett. Revisé los metadatos. Todos los archivos venían de un servidor compartido donde Damon y yo solíamos trabajar juntos. El campo del autor se había modificado el mes pasado. Su nombre aún estaba en los registros del servidor, pero el mío había sido reemplazado. No lo llamé. No hacía falta. Más tarde, cuando nos vimos para tomar té en ese lugar de la esquina que ambos fingíamos no ser una rutina, él puso una pequeña memoria USB sobre la mesa sin decir nada. La etiqueta decía restaurar acceso. Revolvió su taza una vez y no volvió a tocarla. Esa noche en mi departamento puse todo sobre la mesa, impresiones, notas, incluso mi viejo cuaderno de bocetos de West Point que todavía conservaba las hendiduras de mi escritura. No lo organicé. Quería ver el desorden, el robo, la forma en que habían borrado mi nombre para reemplazarlo con un eslogan pulido. Imprimí solo lo más contundente. Lo deslicé dentro de una carpeta roja, mate limpia, sin marcar. No para enviarla, solo para que existiera. La guardé en el cajón inferior de mi escritorio, no como arma, como espejo. A la mañana siguiente recibí otro mensaje. Sería muy significativo si pudieras estar. Esta vez venía firmado Savannah. Era el primer contacto directo de su parte en 11 meses. Me quedé viendo el punto final de su frase. No parecía una invitación, parecía una palanca, sin disculpa, sin pregunta. Solo una presión conveniente. Aún así abrí mi calendario y marqué la fecha. No para asistir. Solo para recordar cuánto cuesta el silencio. Al pasar frente al espejo más tarde vi mi reflejo con una carpeta bajo el brazo, los labios apretados. No parecía confrontativa, parecía completa. No respondí. Tampoco borré su mensaje. En cambio, tomé uno de los bocetos originales de mi libreta, el primer borrador del modelo que luego reetiquetaron, y lo clavé en el corcho detrás de mi escritorio. Usé una tachuela negra, sin color. Solo peso. El dibujo quedó chueco. Así lo dejé. Esa noche lavé mi taza de té 3 veces antes de dejarla secar. El borde tenía un punto deslavado de tanto uso. Pasé el dedo por encima una vez. Luego apagué la luz. Ya no necesitaba explicar qué había sido mío. Solo necesitaba dejar de permitir que me lo quitaran. Antes pensaba que la distancia lo difuminaría todo. Pero hay contornos que solo se agudizan con el tiempo. La taza que usé esa mañana tenía una pequeña muesca en el borde. No cortaba solo, recordaba. El vapor subía lento del café, no lo endulcé. La niebla de Seattle se aferraba a los bordes del balcón, pero aún así abrí la puerta. El aire húmedo se pegó a mi piel. Me quedé ahí descalza, el dobladillo de mi pijama rozando las baldosas frías. En la barandilla, un cuervo solitario me observaba desde el edificio de al lado, su cabeza ladeada. No se movió, yo tampoco. El correo había llegado justo después de la medianoche, una invitación formal del consejo, el asunto truncado, solicitud de revisión interna. No lo abrí de inmediato. En su lugar hice una lista, no de argumentos para defenderme ni de lo que perdí, sino de los nombres que recuperé. Uno de ellos era el mío. La impresora escupía las hojas una por una. Sin prisa, sin ruido. No las engrapé. Las coloqué dentro de una carpeta de piel suave del tipo que solía ver en el portafolio de Savannah, pero que nunca había tenido. Esta la compré hace 2 meses. Sin monograma, sin iniciales. En la portada marco propietario módulos de estrategia adaptativa, autora Eliza Bennett. En negritas. No escondido en una nota al pie. No como documento compartido. Rechacé sin dudar la solicitud de reunión del área de relaciones públicas. El mensaje decía: ¿estarías dispuesta a colaborar otra vez fuera de registro? Mi respuesta fue una sola frase: ya no colaboro de forma anónima. No respondieron. A las 10 a.m. ya había dado el primer taller. 5 mujeres, 3 de poco más de 30, 2 en sus 50. Una usaba bastón. Una nunca hizo contacto visual. Todas cargaban lo mismo que yo alguna vez llevé una duda disfrazada de disciplina. Los materiales eran simples, sin logotipos. La última página tenía una sola pregunta. ¿Qué sabes ahora que nadie te enseñó? Se quedaron en silencio más tiempo del que imaginé.
Yo también. Después me quedé a limpiar el pizarrón. Alguien había dibujado un triángulo en la esquina con la frase «No te disculpes por ocupar espacio» escrita al lado. Lo dejé ahí. De vuelta en casa me puse una blusa gris y un pantalón recto. Neutros, no prestados. Me recogí el cabello no apretado, no peinado, solo apartado. Sobre la encimera estaba un trapo de cocina doblado que nunca había usado. Lino blanco, aún con las marcas del empaque. No sabía por qué no lo había tirado. Esa mañana limpié la encimera con él. Damon llegó cerca del mediodía sin avisar, pero esperado. No tocó fuerte, solo una vez con los nudillos suaves contra el marco. Llevaba algo bajo el brazo plano envuelto en papel craft. Cuando abrí la puerta no entró de inmediato. Solo me miró, luego miró la taza en mi mano. «Te levantaste temprano». Asentí. Me entregó el paquete. Sin cinta, sin tarjeta. Adentro una placa de madera lijada a mano, con letras grabadas de forma superficial, pero deliberada, construido no prestado. No se quedó. No nos sentamos. Observó el departamento, las paredes sin fotos, el estante con más cuadernos que novelas, y sonrió. «Lo lograste». No se refería a las clases, ni a la reunión, ni siquiera a los documentos. Se refería al espacio, a la quietud, a la decisión de hacer lugar sin esperar a que alguien me lo pidiera. Coloqué la placa en el estante junto a un florero de vidrio azul, vacío, no esperando flores. Más tarde, mientras revisaba las ediciones de un borrador de política, vi mi nombre otra vez, esta vez en la sección de preparado por del memorando interno del centro comunitario. No eran iniciales. No decía EB, era el nombre completo. No lo corregí, no lo minimicé. Esa noche regresé al balcón. El mismo cuervo. Esta vez voló en cuanto abrí la puerta. No me importó. Preparé una última tetera. Manzanilla, sin azúcar. Observé el vapor elevarse de la taza y quedarse flotando cerca del alféizar. Luego saqué la carpeta de piel de mi escritorio, la cerré con el cierre y la deslicé en el bolsillo exterior de mi bolso. Mi reflejo apareció brevemente en la puerta de cristal, misma postura, misma mandíbula. Pero algo más callado detrás de los ojos. No hablé en voz alta, no narré lo que sentía. No había público. A la mañana siguiente entraría a esa sala de juntas sin una invitación para disculparme, sin una agenda para rogar. No golpearía carpetas, no daría nombres, no usaría el dolor como evidencia. Hablaría porque el trabajo era mío, porque lo había hecho, porque el silencio ya no era mi única herramienta, y me sentaría tal vez no al frente de la mesa, pero sabiendo que la veta de la madera bajo mis dedos no era espacio prestado. Ese no fue el momento en que reclamé un asiento. Fue el momento en que empecé a construir la mesa. Dejar ir no llegó como una ráfaga, llegó más bien como la ausencia de una pregunta. Usé la pluma con el clip dorado deslavado. No por nostalgia, solo por costumbre. La tinta fluía pareja, la punta se deslizaba por el papel con una insistencia callada, cada línea firme, sin tachones, sin borradores. El papel era grueso marfil con una ligera textura. Lo elegí porque no se arrugaba fácilmente. No hice pausas entre frases. Las palabras no estaban ensayadas. Habían esperado en silencio, presionando dentro de mis costillas durante años y ahora sin ceremonia tomaban forma. Comencé la carta sin saludo, sin nombres, solo el espacio donde hubieran estado. No cargó rencor, solo claridad. Mi letra era más pequeña de lo usual, trazos finos compuestos, márgenes controlados. No pedí perdón, no repasé escenas pasadas. No recordé escenas a las que no fui invitada a ascensos de los que fui borrada, o la sensación de entrar a cuartos donde nadie notaba que salía. Ya no estoy disponible para amortiguar el peso de su silencio. Doblé las copias de las escrituras y las sujeté con un clip de latón. La esquina llevaba mi firma clara, con tinta seca notariada hace un año. La casa en Tacoma, la de las contraventanas azules y el limonero que planté como regalo de bienvenida había sido transferida meses atrás, sin mi consentimiento. El nombre de Savannah ahora figuraba donde antes estaba el mío. No lo impugné. Conservo el acuerdo original de traspaso. Nunca se lo había mostrado a nadie. No estoy reclamando lo que me quitaron, pero ya no fingiré que lo entregué de buena gana.
El sobre era blanco de fondo grueso sin forro, sin monograma, sin remitente. Lo sellé con una sola presión larga del pulgar, pegando el borde con lentitud con intención. El juego de sellos de cera seguía guardado sin abrir en el cajón. No lo había usado en años. Adentro incluí solo lo necesario, la carta a la escritura y un postdata. No necesito reconocimiento, solo distancia. No me arreglé para salir, sin abrigo aunque el viento empezaba a levantarse. El dobladillo de mi suéter se curvaba donde la costura se había soltado. Lo tiré una vez, luego lo dejé. El buzón en la esquina tenía pintura roja descascarada en el borde. Una calcomanía en la base decía: «Los horarios de recolección varían». Me detuve un momento antes de levantar la ranura. El sobre hizo un sonido suave al caer, más un susurro que un golpe. El tipo de sonido que hacen las puertas cuando se cierran, no por enojo sino por final. No revisé el celular, no miré la calle. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso con los mismos pasos con los que me había ido. No hubo reacción a mi último mensaje hace semanas. No cuando rechacé la cena. No cuando no respondí al comunicado de Savannah. El silencio se había extendido largo y limpio. Esta vez lo dejé estar. Pasé junto al jardín del vecino de camino a casa. Un juguete de niño de plástico desteñido por el sol yacía de lado. Un molinillo en la cerca giraba con pereza por el viento. Me detuve un momento observando su ritmo irregular. Nada en la naturaleza se mueve en círculos perfectos. Ya en el departamento, vertí el resto del té en una taza de cerámica astillada que nunca usaba con visitas. Me senté en el suelo en vez de la silla. El ángulo del cuarto se veía distinto desde ahí, menos decorado, más honesto. El cajón del escritorio quedó entreabierto. Dentro estaban los originales documentos con mi nombre completo, correos fechados viejos, borradores de estrategia, con mis anotaciones todavía visibles en los márgenes. No los tomé, solo cerré el cajón en silencio. En el estante junto a la puerta, una sola llave metálica reposaba al lado de una nota doblada que me había escrito meses atrás: «Quédate solo donde no se espere que desaparezcas». La leí una vez en silencio. El papel tenía las orillas un poco curvadas por la humedad. No lo alicé. No hubo celebración, ni señal de triunfo. No llamé a Damon. Él sabría sin que tuviera que decir nada. Siempre lo supo. Esto no era un final para compartir. Era un punto final suave, completo, al final de un capítulo que ya no merecía ser editado. Tal vez nunca abran el sobre. Tal vez lo tiren sin leer, o lo ojeen, lo descarten y se rían bajito del tono. No importa. El acto no era para ellos. Era para la mujer que antes se detenía, antes de hablar, que aprendió a suavizarse, para caber en un espacio que nunca se construyó pensando en ella, para la que solía preguntarse si su ausencia le importaría a alguien. Me quedé de pie junto a la ventana, sosteniendo la taza con ambas manos, sin anillos, solo la marca que dejó el asa sobre mi dedo. Afuera el cuervo de días anteriores no volvió. El cielo estaba en blanco. Una ramita se apoyaba contra la baranda del balcón. No la moví. Ya no quedaba nada por explicar. No existía una versión de la historia que no hubiera sido vivida. No había peso que necesitara sostener por si alguien más no podía. No envié mi tristeza por correo. Envié mi decisión de ya no cargarla. Algunas puertas no necesitan azotarse, solo basta con no volver a abrirlas. Algunos amaneceres no parecen comienzos, sino confirmaciones silenciosas. La tetera soltó un murmullo suave sin apuro. Puse la bolsita té blanco con hierba limón dentro de la taza de porcelana desgastada que conservé desde mis años fuera. El asa tenía una grieta fina como hilo que alguien olvidó cortar. No la reparé. El departamento está en el 3er piso, justo lo suficientemente alto para atrapar un hilo limpio de luz entre los edificios de enfrente. Las ventanas no son grandes, pero el vidrio no se empaña como en el lugar anterior. No las abrí. El calor adentro se sostenía. La libreta sobre la mesa no era nueva. Las esquinas de la tapa estaban blandas. No tenía listas numeradas, ni recuadros, ni planes. Solo líneas con cosas que alguna vez creí tener que cargar. Un cumpleaños olvidado. El sonido de sus tacones en el pasillo. La forma en que mi padre apartó la mirada cuando lo saludé el día de mi graduación.
La abrí en la última página y agregué una línea más. Soltar no significa fingir que no pasó. Significa que ya no necesito explicarlo. No había llamadas perdidas, ni notificaciones. Mi madre no respondió la carta. Savannah no me etiquetó en ninguna nota de prensa. Damon no envió otro artículo del circuito de relaciones públicas, aunque antes lo habría hecho. No actualicé sus perfiles. No busqué sus nombres en semanas. Eliminé los marcadores, los borré una noche en silencio mientras esperaba que terminara la lavadora. No volví a mirar atrás. No fue silencio por orgullo. Fue simplemente espacio. Caminé hacia la puerta y abrí la cajita metálica instalada junto al marco. La etiqueta E. Bennett se había oxidado hasta volverse color bronce opaco. La despegué con el filo de un abrecartas con cuidado de no rayar la superficie. Debajo estaba lisa y limpia intacta desde su instalación. Del cajón saqué una pequeña placa grabada. De latón. Acabado mate. Decía solo EB, sin nombre completo. No hacía falta. La presioné en su lugar y di un paso atrás. El adhesivo se fijaría. Siempre lo hacía cuando uno dejaba de intentar moverlo otra vez. Más tarde subí al jardín de la azotea con una maceta de barro envuelta en un trapo viejo de cocina. Dentro iba una planta de salvia con hojas suaves de brillo plateado. Las mujeres del centro comunitario habían juntado esquejes la semana pasada, regalándolos entre sí con etiquetas escritas a mano. El mío no tenía ninguna. Así me gustaba. El sol no había logrado atravesar la bruma, pero la brisa era suficiente para llevar aromas. Romero a lo lejos, cemento fresco y pintura de un departamento cercano en remodelación. Me arrodillé y acomodé la tierra en una esquina profunda, trasplantando la salvia a un espacio más amplio. Quedó firme callada. Una vecina del departamento del fondo se apoyó en la baranda. ¿Qué planta es esa salvia?, respondí, apretando la última capa de tierra alrededor de la base. Limpia lo que otros dejan atrás. Ella no dijo nada. Solo asintió y volvió a girarse hacia la escalera. Me quedé ahí un rato, tierra bajo las uñas, el viento soltándome mechones de cabello detrás de la oreja. Ese tipo de quietud que no pide nada ni siquiera ser vista. En casa me limpié las manos con un trapo de algodón y abrí el refrigerador. La foto vieja seguía debajo de un imán en forma de montaña. No la había quitado. Las orillas ya empezaban a curvarse. 2 niñas en la playa descalzas, el pelo enredado, una sosteniendo un hilo de papalote, la otra cubriéndose del sol con la mano. Savannah ya se veía más alta desde entonces. Yo salía de medio lado como si ya supiera que venía algo. Miré la imagen sin parpadear. Por primera vez no traté de descifrarla. No busqué la grieta. No era una historia, era una foto. 2 niñas. Una crecería creyendo que el mundo se inclina ante su voz. La otra pasaría años aprendiendo a no desaparecer debajo de ella. Moví el imán apenas un poco para que sujetara mejor. No para proteger la imagen, solo para que no se resbalara. Esa tarde preparé una segunda taza, esta vez no de té sino agua caliente con limón. Una costumbre que Damon dejó atrás y que yo mantuve. La taza era distinta. Cerámica blanca sin dibujos, sin pasado. Conservaba el calor por más tiempo. No abrí la laptop. No revisé correos. No escribí. No hablé. El departamento respiraba suave como respiran los espacios cuando nadie los mide. El sobre de la reunión de junta seguía intacto sobre el mueble junto a la puerta. Iba a asistir. Tenía los documentos. Pero no ensayé lo que diría. ¿Escucharían o no? El resultado ya no definía el valor de mi nombre. En el librero un separador de metal sobresalía de una novela que no terminé. Lo dejé ahí, no porque pensara volver a leerla, sino porque me gustaba el lugar donde me detuve. Limpié el fregadero antes de apagar las luces. El zumbido del edificio se apagó con la noche, sin claxons, sin pasos, solo el tic mecánico del reloj sobre la estufa marcando algo sin prisa. En la ventana mi reflejo me atrapó de perfil, hombros relajados, la barbilla serena. No me giré para verme de frente. Lo dejé así parcial. Allá abajo, una puerta de coche se cerró, lejana, irrelevante. No escribí en el diario. No le mandé mensaje a nadie. No esperé nada. Ya no necesito que vean hasta dónde he llegado solo vivir en silencio lo suficiente como para que nadie más reescriba lo que me pertenece.